Bien, hermanos, ahora sí, del video que acabamos de ver acerca del Espíritu Santo y de las cosas que ya hemos hablado, me gustaría que ustedes en sus propias palabras puedan definirme qué es el Espíritu Santo. Y para que no haya confusión, para que haya un poquito más de claridad, vamos a usar los términos que hemos aprendido. Entonces, primero vamos a ver qué es el Espíritu de Dios. ¿Qué es el Espíritu de Dios? La fuerza creadora. Excelente, muy bueno, muy bien. Es la fuerza creadora. Es esta energía que se habló en este video. Es esa energía que sustenta todas las cosas. ¿Y cuál es la palabra hebrea que se usa para espíritu? Ruah. Ajá. Y nos dice incluso el video que al final se arrastra mucho pues lo que sería la H para que suene como una G, ¿no? Ruach. Y ese ruach se supone que es el sonido que hace el viento. Es ese como crujir entre las ramas y el movimiento que hacen las plantas. Ese viento es el que posee esa energía invisible que existe entre un ser y otro, pero nos dicen también que puede estar dentro de una persona. Ah, es importante recordar que el Espíritu de Dios entonces es la fuerza creadora que se encuentra en el ambiente, en la atmósfera, en lo que respiramos. Obviamente, y eso es bien importante también entender, es de que hay un factor biológico y un factor espiritual que están íntimamente ligados. El espíritu es esa energía que da vida al cuerpo, pero también es una fuerza creadora que permite que el ser humano tenga vida y además de eso también pueda llegar a ser un ser razonable. Eh, Ahorita vamos a ver por qué es importante y cómo es que cada ser tiene su forma de asimilar lo que es el ROA. Por ejemplo, las plantas tienen su manera, los animales tienen su propia manera, y nosotros como seres humanos hechos a imagen y semejanza de Dios, pues estamos hechos con una característica que nos permite tener eh, el raciocinio y ese raciocinio principalmente lo vamos a encontrar no con ese nombre, con el nombre de razón, sino con el nombre de conciencia, o mejor dicho, la luz de Cristo. Entonces, hay dos cosas que los seres humanos recibimos como regalo al venir a esta tierra. Una es el Espíritu de Dios. En el momento en que salimos del vientre materno, empezamos a respirar y el hecho de respirar nos permite estar con vida en este planeta. Ese es el primer regalo que recibimos por el simple hecho de venir a esta tierra. Todos tenemos derecho a ese Espíritu de Dios mientras estén nuestros días vigentes aquí en la tierra. La segunda cosa que recibimos al venir a esta tierra y que se nos da como regalo es el Espíritu de Cristo. ¿Alguien recuerda qué es el Espíritu de Cristo? Son los dones, ¿no, hermano? Es el espíritu que entra en nosotros. Ah, ok, bien. Ajá. Ah, Y ah, Habría que definirlo nada más un poquito más. ¿Cómo lo llama el libro de Mormón al Espíritu de Cristo? ¿Es la luz de Cristo? Así es, la luz de Cristo. Dice que es Entonces, lo que ilumina todo, eh, todo,
todas las creaciones. Ujú. Eso significa que entonces ah, todos los seres vivos, de alguna o de otra manera, mucho o poco, pero todos tienen conciencia. Saben de cuál es su objetivo al venir a esta tierra, excepto el ser humano. El ser humano tiene esa limitación de no saber cuál es su misión en la vida, por lo cual tiene que alcanzar y descubrir cuál es su misión. Para eso sirve la luz de Cristo, para que nosotros a través de esa conciencia vayamos de gracia en gracia y vayamos aumentando nuestra luz hasta que alcancemos un término que hemos usado que se llama conciencia mesiánica. La conciencia mesiánica es conocer nuestra misión de vida. Cuando ya conocemos nuestra misión de vida, es decir, que ya alcanzamos la conciencia mesiánica, entonces empezamos a actuar como Cristo. Hacemos las cosas que Cristo haría, decimos las cosas que Cristo diría, o en otras palabras, estamos conociendo la mente de Dios. De tal forma que una persona que, por ejemplo, quiere dar una unción de salud, puede tener con absoluta claridad si la persona va a vivir o morir, o si va a sanar o no, y no va a pedir algo que no sea apropiado. ¿Por qué? Porque conoce la mente de Dios. Y siempre va a pedir todo conforme sea la voluntad de Dios. Eso significa que entonces, cuando hemos alcanzado la conciencia mesiánica, por naturaleza, o sea, la misma luz y el mismo Espíritu de Dios, los dos combinados, nos van eh, nos van a llevar a someternos a la voluntad del Padre. Y a cambio, se nos van a dar dones. Cuando se junta la luz de Cristo con el Espíritu de Dios, entonces vienen los dones. Es cuando decimos que somos llenos del Espíritu Santo. Y al ser llenos, entonces surge en nosotros dones espirituales. Pero también esos dones espirituales podemos, o más bien, esa energía que está dentro de nosotros que nos ha llenado, podemos transmitirla a otras personas, de tal forma que podemos llenar a otras personas del Espíritu Santo. No por nosotros mismos, sino porque el Espíritu entra en ellas y eso es debido a que estamos en una atmósfera de verdad. Si no es una atmósfera de verdad, entonces no habrá tal acontecimiento. Solamente habrá confusión, contención y pues ahora sí que no habrá progreso ni entendimiento. En cambio, si hay un espíritu de verdad entre las dos personas, el espíritu que está dentro de nosotros, porque es una energía sumamente grande, se transmite y entonces entra en la otra persona de tal forma que ambos se regocijan, crecen y entonces hay un entendimiento entre ambas partes. Se obtiene un testimonio y en ocasiones es tan intenso que las personas pueden caer al piso como si estuvieran muertos. Otros podrían simplemente entrar en un éxtasis y ver cosas que el ojo humano no ve a simple vista, como fue el caso de Pablo, eh, o simplemente hacer una declaración nacida del corazón, como lo hizo Pedro, cuando dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, ahí es cuando vemos cómo se van manifestando los dones, el testimonio, y entonces, hermanos, eso va a ir generando que haya una renovación en cada uno de nosotros.
hasta aquí voy a hacer una pausa, hermanos, para preguntar si hay alguna pregunta, comentario, algo que quieran decir. Hermano Carlos. Sí, gracias. Estabas diciendo que hablabas de cuando se da una bendición de sanación. ¿Por qué a veces las personas, digo, así somos instruidos, ¿no? Porque a veces nos dicen, si Dios quiere sanará, si no, no va a sanar. Y aquí mencionas que podremos llegar a saber si sana o no sana. Mm, El 99% de las bendiciones que yo he visto, la persona que da la bendición no sabe si va a sanar. Es el 99.99%. Y ya le dicen, bueno, si tienes fe, va a sanar. Si no tiene fe, no va a sanar. Y digo, pero, pues, ¿cómo puede decir si no tiene fe, no? O por qué no sabemos si va a sanar. Muy poquitas veces, así muy poquitas veces, es cuando tenemos la certeza de que va a sanar, pero muy poquitas veces. ¿Por qué? Bueno, pues precisamente porque las personas no son llenas del Espíritu de Dios. Dos, porque las personas no han alcanzado conciencia mesiánica. Es decir, en realidad no están haciendo las cosas como Cristo las haría, por Pero las así somos razones instruidos, ¿Así somos qué? Perdón. así somos instruidos, nos dicen, es que no sabemos si va a sanar. Esa es la indicación. Se dice, se pide la bendición por fe. Entonces, el enfermo tiene que pedirla. Nosotros no podemos ofrecerla. Cuando yo pienso que sí podemos, si no ofrecerla como boletos, sí podemos animar a la persona a que ejerza la fe. Pero Sí, dicen, claro, por supuesto. si no tiene fe, no va a sanar. O no sanó porque no tiene fe. Y yo digo que tampoco es así. Y hay otro aspecto también importante que tomar en cuenta, que nos dicen, como no se hizo la bendición con la autoridad del sacerdocio, no es válida. Ah, Tiene que exacto. hacerse con la autoridad. Y Sí. entonces desdeñamos las bendiciones que otras personas de manera genuina ofrecen. Eh, Algo que me gustó de este video es que nos muestra cómo es que Cristo recibe su autoridad y nos muestra que el Espíritu Santo desciende sobre él como en forma de paloma o en la señal de la paloma. Este es el momento en el que él recibe su autoridad. No hay imposición de manos y entonces a partir de este momento es cuando él empieza a ejercer su poder y su autoridad. Es muy importante saber que esto se hizo porque Yeshua de Nazaret ah, alcanzó su conciencia mesiánica al punto de que él dijo a su primo Juan, es necesario que esto se haga para que cumplamos toda justicia. Es decir, él ya había entendido su misión de vida. Ya que tenía su conciencia mesiánica, ahora fue lleno del Espíritu en el momento en que desciende sobre él como en forma de paloma. Y entonces comienza a ejercer su poder, su autoridad, en otras palabras, su sacerdocio. Pero él es el único que es sacerdote para siempre. Todos los demás, debido a que tenemos pecados en mayor o en menor grado, y dice la escritura que en el más mínimo grado, el sacerdocio de tal hombre o mujer se retira. Y entonces dice, el espíritu es ofendido y la persona queda sin poder y autoridad. La idea de que vamos por la vida siendo dignos es una ilusión mormona. Realmente no hay nadie que sea digno. Pero cuando hablamos de dignidad en el sentido en el que se refiere el llamado, es dignos de confianza, no una dignidad moral. El ser dignos de confianza
es las personas que genuinamente están buscando su conciencia mesiánica, que buscan conocer su propósito en la vida y una vez que lo han encontrado, tratan de bendecir la vida de otros. Ese es la manera en la que se debería de estar trabajando. Desafortunadamente, la gran mayoría de los seres humanos y de los miembros de esta iglesia no conocemos para qué venimos a esta tierra. Y creemos que nuestra bendición patriarcal nos dice que vamos a ser dioses y que vamos a poblar mundos y que vamos a estar en la segunda venida, pero no estamos entendiendo nuestro propósito al venir a la tierra. Eso nos deja sin una conciencia mesiánica y entonces solamente vamos, así que a tientas, caminando por la vida, tratando de ayudar a otras personas, diciéndoles que sean buenos y que sean mejores personas, cuando ni siquiera nosotros entendemos por qué lo somos o por qué deberíamos serlo. Y eso es un proceso que puede llevar algo de tiempo. Pero como en esta iglesia los bautismos se hacen en 3 semanas, en 3 semanas se supone que la persona debió haber cumplido con todo lo que dice Moisés capítulo 6, versículo 57. Y yo quisiera que ustedes me dijeran si se puede lograr esto. Dice, enséñalo pues a tus hijos, que es preciso que todos los hombres en todas partes se arrepientan, o de ninguna manera heredarán el reino de Dios, porque ninguna cosa inmunda puede morar allí, ni morar en su presencia, porque en el lenguaje de Adán, su nombre es hombre de santidad, y el nombre de su unigénito es el Hijo del Hombre. Sí, Jesucristo, un justo juez que vendrá en el meridiano de los tiempos. Por tanto, te doy el mandamiento de enseñar estas cosas, sin reserva a tus hijos, diciendo que por causa de la transgresión viene la caída, la cual trae la muerte. Y como habéis nacido en el mundo mediante el agua y la sangre y el espíritu que yo he hecho, y así del polvo habéis llegado a ser alma viviente. Así, igualmente, tendréis que nacer otra vez en el reino de los cielos, del agua y del espíritu, y ser purificados por sangre, a saber, la sangre de mi unigénito, para que seáis santificados de todo pecado y gocéis de las palabras de vida eterna en este mundo y la vida eterna en el mundo venidero. Sí, gloria inmortal, porque por el agua guardáis el mandamiento y por el espíritu sois justificados y por la sangre sois santificados. De manera que se da para que permanezca en vosotros el testimonio del cielo, el Paráclito, las cosas pacíficas de la gloria inmortal, la verdad de todas las cosas, lo que vivifica todas las cosas, lo que conoce todas las cosas y tiene todo poder de acuerdo con la sabiduría, la misericordia, la verdad, justicia y juicio. Ahora bien, he aquí, ahora te digo, este es el plan de salvación para todos los hombres mediante la sangre de mi unigénito, el cual vendrá en el meridiano de los tiempos. Ahora, esto es algo que en palabras sencillas, entre comillas, el ángel le explica a Adán. Este es el plan, así de sencillo. Ahora yo quisiera preguntar si algún miembro de la iglesia, 3 semanas antes de su bautismo, perdón, a 3 semanas, ya cuando se va a bautizar, entiende perfectamente qué está haciendo al entrar a las aguas del bautismo. O solamente es para ser miembro de un club. Este es el gran error de bautizar a las personas tan rápido.
Ah, Pero, pero yo tengo una pregunta ahí. Es cierto, no llegamos a un entendimiento a veces ni siquiera al año, ¿no? O a los 2 años todavía, no, a los 3 años, 4 años. Con el tiempo se va dando. Pero tampoco podríamos esperar 4 años para que alguien se bautice. Y ¿por la qué no? otra es de que, porque se caen los diezmos, ¿cómo que por qué no? Este, y la otra es, Felipe bautizó al eunuco a los 5 minutos de que le enseñó y le dijo, ahí está el agua, ¿qué te impide pues ser Ah, bautizado? bueno, pero es que el etíope no era cualquier persona. El No, no, etíope ya pero era de la casa de Israel. ahí estaba el agua, o sea, cualquiera que tenga fe puede ser bautizado. Bueno, ahorita vamos a ver eso si es verdad o no. Hermano Enrique. No, se me adelantó Carlos, o bueno, esa es la idea. Yo lo que iba a decir es que lo bueno que iba leyendo Isaías y no a Moisés, Ujú. ¿no? Pero es la misma pregunta. Se bautizó en muy poco tiempo. A los 5 minutos. Ok. Bueno, no recuerdo que el pasaje diga eso exactamente, ¿no? Eh, si leemos bien el pasaje, nos vamos a dar cuenta de que Felipe le explica las escrituras, pero no nos dice cuánto se tardó. Bueno, Alma en el libro de Mormón también bautiza a la gente en las aguas de Mormón muy rápido. No le dice 4 años, 5 años. No Ahora digo, recordar que sí, algunas de esas personas ya eran de la iglesia. sí, claro. Pero otro punto, Juan, también con el etíope es que Felipe escucha la voz, es mandado, dice que le van, o sea, pues es una orden, Ajá. la que él cumple, ¿no? Yo digo, levántate y ve, y caray, ¿qué está pasando? No, pues ahí ve y acércate, y se acercó, escuchó que estaba leyendo Isaías, y ya Sí, sucede lo que hemos visto. Entonces, pues estaba obedeciendo, ¿no? La voz. exacto. Bueno, Eso, en la misión, bueno, nos pedían bautizar 800 o 1000 al mes. Y se hacía, ¿sí? Así. Y sí, te claro. bautizas porque te bautizas. Hermano, Sí, adelante, hermano. mire, en la Biblia dice en Hechos 2:41, se relata que después del sermón de Pedro en Pentecostés, aproximadamente 3.000 personas fueron bautizadas ese mismo día, después Así de es. creer en la predicación. Este evento Sí, marca un momento significativo en el inicio de la iglesia cristiana. Pedro solamente, bautizó a las personas en perdón. ese mismo día. Ujú. Entonces, Pero es algo que es importante Hermano, entender. ¿puedo comentar algo pequeño, algo chiquito? Sí, nada más, brevemente termino la idea. No olvidemos que cuando Pedro bautiza Sí. a estas multitudes, todos ellos ya conocían el Evangelio, ya lo conocían. Ujú. No estaba hablando con gente ajena a este conocimiento. Todos eran judíos y todos conocían el Evangelio. Adelante, hermana. Sí, estoy de acuerdo con lo que dicen los hermanos y también en estos últimos tiempos, ¿no es cierto?, que nosotros estamos en esta dispensación, la gente no era como la gente de antes. Entonces, eh, pero como muchos de los hermanos dicen que es por la fe, que todos tienen esa fe y muchos se bautizan. Y yo he sido testigo de muchos hermanos que se han ido bautizando y que ellos realmente sienten el Espíritu de Dios y se bautizan. Y lo sienten de tal manera que nos hacen sentir a nosotros, los que ya estamos de hace ya tiempo, nos hacen sentir bien y felices y gozosos. He sido testigo de eso, de muchas personas que han ido bautizando los misioneros y que eh, se ha sentido como el gozo de ellos, el espíritu que traen los hermanos nuevos. Y qué bueno, ¿qué pasa? Que no sé por qué, después empiezan como a aflojar un poquito en eso. Y, pero hay una escritura que dice que ellos tienen que todos, no solamente ellos, es el permanecer.
el permanecer en la iglesia, que no todo se va a terminar con el bautismo, sino que hay que seguir, hay que seguir. Algunos hermanos lo pueden entender y otros, bueno, van quedando en el camino. Pero sí he sentido yo el Espíritu por medio de esos hermanos nuevos que vienen y que traen eso algo bonito, ¿no? A la iglesia o a los que ya estamos dentro de la iglesia y podemos saber, sentir que ellos han sentido el Espíritu. Que sí, es un testimonio que yo tengo. Eso quería Ok, comentar. le agradezco mucho, hermana. Hay algunas personas que las llamamos familias o personas de oro, porque ciertamente ya están obedeciendo los mandamientos, ya tienen un testimonio incluso, ya lo único que les faltaba era el bautismo, que es como el etíope. El etíope dice el etíope, aquí hay agua, ¿qué más necesitamos para que me bautices? O sea, él ya estaba obedeciendo todas las leyes. Ese es el punto al que quiero llegar, hermanos, que el etíope ya estaba obedeciendo, no era un extraño para los mandamientos. Entonces, por eso es que Felipe lo bautiza, pues prontamente. Igual en el caso de Alma, igual en el caso de otros personajes, por ejemplo, después del sermón de Pedro, Pedro les declara que ellos efectivamente habían sido responsables de la muerte del Mesías. Y entonces ellos entienden quién es el Mesías, por qué se estaba acusando y por qué debían de arrepentirse. Entonces, por eso es que viene el Espíritu y son llenos. Ojo, son llenos del Espíritu. No es que sintieron bonito, sino que hubo una experiencia espiritual intensa en ese momento. Hermana Alejandra, perdón, adelante. Fíjese que, hermano, que yo al estarlo escuchando, yo hice unas anotaciones. Oh, hermana, ya no lo escuchamos. Bueno, yo ya no lo escucho. Es una señal del Espíritu. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oh, creo que se cerró su sesión. Bueno, ahorita que regresemos de... A ver, hermana Alejandra, ya está. No, ya se salió. Sí, entonces sí se cerró su sesión. Bien, hermanos. Nos quedan 2 ¿Ya me minutos. escucha? Perdón. Ah, ok. Es que Sí, se había ya. apagado el micrófono. Ok, lo que le quería decir es esto. Yo siento que hay una conexión entre, usted nos ha enseñado que los deseos del corazón son una parte muy importante en nuestra vida. Entonces, una parte es los deseos de nuestro corazón, otra parte es ese proceso de la conversión que no se da con un acto, sino se da con la continuidad de la vida. Pero usted nos enseñó que la experiencia, oye, el Señor, nuestro Señor Jesucristo siempre ha dicho que para poder desarrollar un testimonio de Él, solamente podemos hacerlo si su Padre nos conduce a eso. O sea, el que nos da la llave para poder testificar sobre Jesucristo en nuestra vida es nuestro Padre, el Así Espíritu es. de Dios. Entonces, y otra cosa importante es que el Espíritu de Dios en conjunto con el Espíritu Santo dentro de nosotros es el que da esos frutos. Pero esos frutos también son consecuencia de los deseos de nuestro corazón y de la conciencia mesiánica. Y la conciencia mesiánica no es algo fácil, porque tú para saber quién eres tú, pues te cuesta un rato, o sea, saberlo. Y te cuesta un rato saber cuáles son tus dones o a qué veniste o si estás en un proceso. Pero yo creo que un factor que determina tu testimonio y determina tu relación con Dios es el proceso del arrepentimiento continuo auténtico. Es dentro de tu humanidad tan humana que te equivocas y que cometes muchas faltas, sí,
no está sujeto a una institución. O sea, no está siendo relevante para ti tener una cédula de una iglesia Exacto. o Ajá. tener un bautismo o que venga una persona y certifique que vas a ir al paraíso, ¿no? Y que tú sepas que esa persona te está diciendo, o que a mí me llama mucho la atención porque si ustedes se dan cuenta, el templo, todos los actos que se hacen dentro del templo, el matrimonio es un compromiso, ¿cómo le llaman? Ujú. Ok, hermanos. Perdón, hermana Alejandra, se acabó el tiempo, pero por favor continúe con el comentario. Muchas gracias, hermano. Le decía, los compromisos que nosotros, nuestros tratos con el Señor en el templo son promesas. Están Ujú. sujetas a nuestras acciones en la tierra. No son concluidas y a veces como que tenemos un pensamiento inverso. Y por ejemplo, el que tú recibas una bendición y que de eso se determine que tú mueras o no mueras, como en el comentario que hizo el hermano, o que tú puedas tener la certeza de que alguien muera o no muera, yo pienso que todo eso está sujeto a esa relación que hay dentro de tu interior en la relación con el Espíritu de Dios, que es el Creador, y el Espíritu Santo. O sea, Ujú. ellos son los que te otorgan esa posibilidad de ir desarrollando la fe. Y es muy interesante porque ahorita que nos leyó esa escritura, se está hablando de Dios como un hombre de santidad y se está hablando del Hijo del Hombre, lo cual Ujú. nos remonta a que somos humanos. Nosotros somos hombres y por tanto somos imperfectos y por tanto estamos caminando, aprendiendo. Pero si nosotros tenemos la humildad suficiente, vamos a poder tomar la herramienta del arrepentimiento y todo lo que nos brinda Jesucristo para desarrollar las cualidades para ser mejores. Pero si nosotros esto lo usamos como si fuera una fórmula y estamos en una organización eclesiástica pensando que ya somos los hijos de Dios y que somos la iglesia verdadera, no tenemos la posibilidad de desarrollar todas esas capacidades, porque pensamos que ya estamos terminados al momento de Exacto. recibir las ordenanzas, y no es así, es por lo contrario. Entonces, yo creo que ese es el gran problema, porque ese espíritu de verdad que se puede dar dentro de nosotros está sujeto a la relación que tenemos dentro de nosotros con el Espíritu Santo y con el Espíritu de Dios, que son los que Así es. autorizan que eso suceda. Digo, a mí se me ocurre, ¿no? Perdón. Excelente. Y la verdad es que tiene mucha razón, hermana. Mientras sigamos creyendo que somos ya producto acabado, que ya tenemos la verdad y que ya estamos en la iglesia verdadera y que nadie más puede enseñarnos más porque ya tenemos el profeta que nos trae la voluntad bajada del monte Sinaí, entonces vamos a seguir errando y vamos a seguir creyendo que somos salvos y no lo somos. Carlitos y después hermano Macías. Sí, me faltaba decir, cuando, cuando El Salvador va caminando entre las personas y lo van apretando, y la mujer toca el manto, ¿no? La esquina del manto de su Ujú. vestido, y dice él, he sentido que ha salido poder de mí. ¿Quién me ha tocado? Y la mujer dice, si tan solo yo pudiera tocar, ¿no? Sería Ujú. sana. Entonces, El Salvador dice, ha salido virtud de mí. Ah, por eso he sabido que alguien me ha tocado, porque he sentido Ujú. que virtud salió de mí. Eh, Tenemos esa misma experiencia en el sacerdocio. Y también decir que en las mujeres también tiene esa misma experiencia sin de comillados, tener el sacerdocio. Ajá. Eh, Bueno, entonces, entonces también hay otros ejemplos de otras denominaciones que tienen la misma experiencia, sin tener, ujú. entre comillados, el sacerdocio, ¿no? Ajá.
Muy entrecomillados. Muy entre comillas. Entonces, sí podemos tener estas experiencias. Y yo decía de poder saber qué va a suceder, porque a veces las familias, pues, sí tienen el deseo, dicen, yo tengo fe en que va a suceder, que mi enfermo no va a fallecer. Y ahora el del Bednar, que es el que yo he escuchado más, dice, debemos tener fe para ser sanados y debemos de tener fe para no ser sanados, ¿no? Ujú. Entonces, en los dos se ejercita la fe en Jesucristo, tanto para sanar como para no ser sanado. Tal vez en la segunda es más difícil, pero y es más fuerte, ¿no? La fe. Así es. Y bueno, ahorita todavía no acabamos la parte de los dones. Acuérdense que la fe también es un don. Entonces, la fe también tiene que venir por el Espíritu de Dios. Hermano Macías. Adelante, hermano Macías. Mm, Bueno, a ver si ahorita nos responde la hermana. Ok, es importante, hermanos, que entendamos que todo se encierra en esta pequeña frase donde dice, he aquí, todas las cosas tienen su semejanza y se han creado y hecho todas las cosas para que den testimonio. Eh, Todo tiene que dar testimonio. Y en este caso, cuando vamos a nacer de nuevo, entonces viene ese testimonio que no lo trae carne ni sangre, ni misioneros, ni apóstoles, ni profetas. Lo trae directamente el Padre a través de su Espíritu. Y entonces es cuando se conecta al nuestro para que entonces obtengamos esa verdad. Y somos enlazados en el Espíritu de verdad. Es ahí donde empieza nuestra verdadera relación con el Eterno. Y dice, y cuando el Señor hubo hablado con Adán, es decir, recibió su testimonio, nuestro Padre, sucedió que Adán clamó al Señor y lo arrebató el Ruaj del Señor, es decir, el Espíritu del Señor, el viento del Señor, y fue llevado al agua y sumergido en el agua y sacado del agua. Y de esta manera fue bautizado. Y el Ruaj de Dios descendió sobre él. Y así nació del Ruaj, del viento. Y fue vivificado en el hombre interior. Ah, todo sería muy simple y sería muy digerible, vamos a decirlo de alguna manera, si simplemente nos limitamos a decir que el Espíritu Santo es el tercer miembro de la Trinidad, que por cierto la Trinidad es un concepto falso. Ah, pero si queremos realmente llegar al conocimiento de la verdad, debemos de emplear los términos adecuados. Entonces, aquí en el versículo 65 nos dice, y de esta manera fue bautizado. Y el ruaj o el neuma en griego, el viento de Dios, descendió sobre él y así nació del viento y fue vivificado en el hombre interior. Es decir, ese viento, esa energía que es invisible y que es la que es dadora de vida y sostenedora de vida, entra al interior de Adán y es vivificado. Ese proceso viene posterior a lo que conocemos como el don del Espíritu Santo o la confirmación. Se supone que en el orden natural del Evangelio, las personas ya están obedeciendo las normas, las leyes desde antes de ser bautizados. No 3 semanas, pueden pasar 10 años. Por cierto, a Pablo le llevó casi 14 años ser bautizado.
Entonces, para que tengamos un ejemplo de alguien que sabía de las escrituras, pero le faltaba esa confirmación. Entonces, el apóstol Pablo tardó 14 años en nacer de nuevo. Y cuando nació de nuevo, entonces se volvió en el gran misionero que fue. Pero dice aquí que en el caso de Adán, dice, fue vivificado en el hombre interior. Es decir, hubo una regeneración en él, de tal forma que, dice el libro de Mormón, ya no sienten el deseo de pecar o aborrecen incluso las ropas que llevaban para pecar, o etcétera, ¿no? Y dice, ahora veamos lo que continúa diciendo. Y oyó una voz del cielo que decía, eres bautizado con fuego y con el viento santo. Este es el testimonio del Padre y del Hijo desde ahora y para siempre. Entonces, el Espíritu Santo, este viento, este ruaj o neuma, dice, es el testimonio del Padre y del Hijo desde ahora y para siempre. Pero no estamos hablando del Paracleto, estamos hablando de ese viento, ese silbo apacible que llega a nuestro corazón porque hemos sido llenados con él. Algunos a medio tanque, ¿no? Nos quedamos a medio tanque, pero debemos de esforzarnos por ser llenos. Y dice, y eres según el orden de aquel que fue sin principio de días, ni fin de años, de eternidad en eternidad. He aquí, eres uno en mí, un hijo de Dios, y así todos pueden llegar a ser mis hijos. Va de nuevo esa última frase. Y así todos pueden llegar a ser mis hijos. No somos, podemos llegar a ser. Eso es importante grabarlo en nuestra mente porque a veces nos sentimos como los hijos consentidos de papá y decimos es que Dios nos ama y entonces como nos ama nos perdona. No, Él no se salta la justicia, Él tiene que cumplirla. Y entonces si cumplimos el orden en el que se dieron todas estas cosas, dice entonces, llegas a ser uno en mí, un hijo de Dios. Esa es la misión que trajo el Mesías consigo, de convertirnos a nosotros de tal manera que seamos llamados como hijos de Dios. Pero es algo que apenas que estamos aspirando. Y para ello vienen esto que decía la hermana Alejandra. Desde el momento en que nosotros empezamos a tener el llamado, y no estamos hablando del llamado de la iglesia, sino el llamado de nuestra profesión, ¿a qué queremos dedicarnos en la vida? ¿Cuál es nuestro anhelo de estar en la escuela o de estar en un trabajo? ¿Para qué? Ese llamado, la vocación, es precisamente lo que el Señor espera que pongamos a su disposición. Y sin embargo, he conocido a muchos hermanos que dicen, la iglesia es en la iglesia y mi trabajo es en mi trabajo. Y su trabajo jamás coincide con la iglesia. Por otra parte, he visto a hermanos que sí, o sea, han puesto a disposición de la iglesia todos sus talentos. Eso es ley de consagración, es realmente llevar nuestra vocación a la iglesia y entonces hacer que lo que somos sea parte de lo que Dios aspira que nosotros podamos dar a las demás personas. Pero si en nuestro egoísmo decimos que el trabajo se queda en el trabajo, entonces realmente solamente estamos aspirando no a ser hijos, sino a ser solamente visitas que son recibidas en la casa de Dios, pero que ciertamente tendrán que irse. Necesitamos
tener más de esa conciencia mesiánica. ¿Por qué? Porque es nuestro propósito en la vida, es nuestra razón de ser, lo que nos va a hacer feliz. Diría uno de mis patrones, lo que harías sin que te pagaran. Y no solamente eso, sino que además se lo rindes a Dios. Imagínense, qué gran aspiración tenía El Salvador al poder dedicar todos sus dones, talentos, su vida misma y decir, Padre, en tus manos encomiendo mi ruaj, mi espíritu. Se lo deja al Padre y es el Padre el que lo levanta, el que lo vivifica. Y esto lo llevó a ser un Dios de carne y hueso. Entonces, eso deberíamos de estarlo aspirando, pero obviamente no va a pasar sin que pasemos primero por esa conciencia mesiánica. Muchos decimos, es que cuando resucitemos vamos a ser como Dios y vamos a poblar mundos y a crear mundos y a tener miles y miles de hijos. Bueno, pero un momento, primero haz lo que Cristo hizo. Tus talentos, tus dones, tu voluntad, sométela a la voluntad del Padre y que todo marche conforme al plan. Eso es libertad de elección. Pero decía ahorita una de las hermanas, hay hermanos que pareciera que ya están listos, que ya nada más era que llegara un misionero y lo bautizara. Porque el Espíritu de Dios, hace que la persona se vaya orientando de tal manera que solamente le falte eso, como fue en el caso del etíope. Y entonces, cuando esto sucede, es porque hubo una predestinación y el Señor ya sabe a quienes quiere en su reino. No nos quita la libertad de elegir, pero sí el Espíritu nos va orientando. A final de cuentas, decía el apóstol Pedro, nosotros hacemos firme nuestra vocación y elección. Son dos procesos diferentes. La vocación es el llamado y ese espíritu nos va orientando. Y la elección es cuando decidimos bautizarnos y unirnos al reino de Dios en la iglesia que hayamos estado. Y entonces, lo único que nos falta es ahora hacer firme nuestra vocación y nuestra elección. ¿Para qué? Para que entonces venga la renovación de nuestros cuerpos. Pero antes de pasar a esa parte de la renovación, solamente quiero que leamos una partecita de Juan 14 para que veamos el proceso. Dice aquí, a partir del versículo 13. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si se dan cuenta que dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, esto haré. ¿Lo hace el Padre? No, lo hace el Hijo, porque el Hijo es Dios, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y entonces a través del Hijo, el Padre recibe gloria. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, no es solo fe, no es la fe la que nos va a traer la salvación. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. La fe, acuérdense, significa fidelidad. Y la fidelidad es algo que se demuestra. La fidelidad es el amor demostrado. Nadie va a decir que ama a su esposa o a su esposo siendo infiel o dándole azotes día y noche, ¿no?
Eso no es amor. Entonces, si me amáis, es decir, si tenéis fe en mí, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. O sea, otro. ¿Quién es entonces el primero? El Espíritu de Dios, no el Espíritu Santo. No. ¿Por qué? Ok. Sí, los agarré un poquito en curva. Fíjense, está hablando el Salvador y dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, es decir, un segundo, para que esté con vosotros para siempre. El Señor Jesucristo, el segundo consolador. Muy bien, para allá iba. Eh, Generalmente siempre decimos que el Espíritu Santo es el primero y que Cristo es el segundo. En realidad, Cristo es el primero, porque la palabra consolador es paráclito. Entonces, el paráclito es un ayudante, es un consolador, es alguien que aboga a favor nuestro, es un abogado. Y sabemos que Cristo pues cumple todas esas funciones. Cristo es nuestro abogado ante el Padre. Entonces, ¿cómo debemos de entender esto que está diciendo? Yo rogaré al Padre y os dará otro, es decir, a un paráclito extra, que es el que conocemos como Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al que el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Y ojo, aquí viene lo sumamente importante, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, este espíritu del que se está hablando aquí, este paráclito, ah, es la personificación del espíritu de verdad. Acuérdense que el espíritu de verdad no es una persona. El espíritu de verdad es una energía, el conducto oficial sobre el cual Dios se comunica con el ser humano. Y cuando entre seres humanos también nos comunicamos en el espíritu de verdad, somos edificados. Pero dice que el mundo no le puede recibir. Es decir, no quiere recibir a ese espíritu de verdad porque ni lo ve ni lo conoce. Es decir, no vemos la verdad, no la conocemos y por lo tanto no me interesa. Así es como anda la mayor parte del mundo. Pero vosotros le conocéis, ni modo. Ya probaron un poco de verdad, pues ahora, como ya mora con vosotros esa verdad, estará en vosotros para siempre. Negar esto es una blasfemia contra el Espíritu Santo. El negar la verdad es negar el Espíritu. Y entonces es lo opuesto al Espíritu de verdad. Y ese es el pecado imperdonable. Entonces, por eso es que es muy importante este versículo. El Espíritu de verdad al que el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Ya probaron un poquito, porque mora en vosotros, perdón, con vosotros y estará en vosotros. Entonces, esta atmósfera ya está dentro de nosotros. No podemos echar paso atrás. Tenemos que seguir, porque de lo contrario es negar que hemos recibido ese testimonio de verdad. Pero dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poquito, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo. Vosotros también viviréis. En aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. Aquí debemos de entender
que se está hablando de algo un poco complejo, pero va a ser muy fácil de entenderlo. Hermana Eugenia y después hermano Enrique. Hermano Juan Carlos, entonces, el que siempre está con nosotros, el que nos guía, el que cuando decimos, es que algo me dijo que no me fuera por acá, sino que me fuera por allá, es el Espíritu de verdad, el que siempre nos está acompañando. Ujú. Pero no es una persona, No, es el es... Espíritu. Ajá, es el, ah, ese Espíritu que siempre nos, por ejemplo, un ejemplo, ¿eh? Así, ¿cómo explicarle? Que dice, pasó la micro y dijo, no te subas en esa micro. Y nosotros ahí nos subimos, pero algo nos decía, no te subas. Y ya pasó algo nada agradable. Entonces, ujú. ese es el espíritu que nos avisa que no debemos de hacer las cosas. Ese es verdad. Sí, Ah, ok, sí, gracias. es una energía que es bastante perceptible. Muy Sí, bien, eso hermano podría Enrique. que Ah, nos perdón. está, perdón, no, podríamos decir que es el que nos está guiando y que debemos de estar alertas al estarlo escuchando. Bueno, al tener ese sentimiento, Ah, alertas. bueno, ahorita voy a ampliar eso que usted está comentando, hermana. Nada más permítame unos minutitos más. Claro que sí, le agradezco, gracias. A usted, hermana. Ahora sí, hermano Enrique. A ver, Juan, entonces lo que entiendo lo que acabas de decir es que el primer consolador es el Señor Jesucristo y el segundo es el Espíritu Santo. Ah, algo así. Eh, que finalmente el segundo vuelve a ser Jesucristo. Ok, porque ahí viene la confusión. Yo podría citarte ahorita todos la mayoría de los discursos, bueno, en gran parte de los discursos de las últimas conferencias, yo entiendo que nos están instando en la asistencia al templo, pues para tener este tipo de experiencia, pero Ujú. no con el Espíritu Santo, sino Así es. Con el Señor Jesucristo, Es que correcto. todo mi tiempo, o sea, yo considero que el segundo consolador es el Señor Jesucristo. Ahora, no le voy a echar más, como dicen, sal a la herida, pero esto es lo que poco se menciona sobre la segunda unción. Sí. Digamos que la primera unción es recibir al Espíritu Santo, a ese paráclito que es el Espíritu de verdad. La segunda unción es cuando ahora sí somos ungidos como reyes y sacerdotes del más alto Dios, pero eso es posterior. Lo que recibimos en el templo es una preparación. Por eso es que se le conoce como La las primera unción. primicias, perdón, ay, se me fue el nombre. Am, ay, ay, ay. Iniciatorias, gracias, Iniciatorias. hermano. Ujú. Ordenanzas Así es. preliminares se llaman, ¿no? O las ordenanzas preliminares, pero generalmente como iniciatorias, las iniciatorias para llevarnos a prepararnos como reyes y sacerdotes. Entre más vayamos al templo, más vamos a entender esa función. Y cuando venga Cristo, entonces vamos ahora sí a ser ungidos como reyes y sacerdotes, claro, si hemos acabado la carrera correctamente. Entonces sí, se refiere a esa segunda unción. Ok, gracias, Juan. Nadie que hermano. Hermano Eugenia. No, nada más para aclarar, ya se nos ha dado la indicación que ya no se debe decir vamos al templo, sino es vamos a la casa del Señor, estamos en la casa del Señor, ya no se debe de utilizar la palabra templo, sino la casa del Señor tal cual está anunciado afuera de cada templo. O sea que vamos a la casa del Señor, Ok. como breve, como breve cultural, es lo que nos ha dado esa indicación. Bueno, yo se los comparto si lo quieren tomar o como lo quieran seguir diciendo, pero es la instrucción que se Le dio agradezco mucho. apenas con una de las autoridades que nos dijeron que ya tenía que ser, bueno, se les va a ir dando. Muy bien.
Bueno, después tenemos que hablar también sobre eso porque hay sigurat y hay también templos. Y hay que ver la diferencia entre un templo y un sigurat. Eh, por cierto, hay que mencionar que el templo de la Ciudad de México es hecho, la construcción es hecho a semejanza de un sigurat. Un sigurat es una puerta del cielo, no es un templo. Entonces, por eso digo que ya después nos tendríamos que echar un round sobre ese tema. Ah, bien, ya se nos está acabando el tiempo. Rápidamente, cuando recibimos eh, al Espíritu de verdad, recordemos siempre que es una atmósfera, es algo que está en el ambiente. Si nosotros mantenemos un ambiente de verdad, entonces vamos a atraer la verdad. Pero si creamos una atmósfera de mentira, entonces lo que vamos a recibir a cambio es mentira. Y entonces caemos en un círculo vicioso que se vuelve una maldición. En cambio, si vamos en esa atmósfera, es decir, en ese espíritu de verdad, entonces vamos a constantemente a ser edificados y a donde quiera que vayamos, vamos a encontrar algo que nos edifique, porque llevamos un buen espíritu, o sea, el espíritu de verdad. Pero este espíritu de verdad es personificado, ojo, no es una persona, es personificado como un paráclito. Y ese paráclito es en realidad una energía que por eh, formar parte del Espíritu de Dios es una energía con inteligencia, es decir, puede actuar. Pero más adelante vamos a ver que sí llega a consolidarse como persona, ¿sí? Ahorita solamente quedémonos con la idea de que este paráclito es una atmósfera que se conoce como el espíritu de verdad. Ya que hemos recibido esa atmósfera, ese espíritu de verdad, que dice, nosotros ya lo llevamos dentro porque le conocemos y por eso es que ya mora en nosotros y no puede ser desechado de nosotros. Si fuera desechado es a causa de la iniquidad, pero también nos dice que no nos dejará huérfanos, porque entonces dice que Él volverá. Pero más allá de eso también nos dice la promesa de vivir. Dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Pero no solamente eso, sino que además dice, conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. Esa expresión, hermanos, es la triangulación espiritual que hay en el mundo. El conocer que yo, dice, que yo estoy en mi Padre, es el Espíritu de Dios, y vosotros en mí es el Espíritu de Cristo, y yo en vosotros, perdón, al revés, y vosotros en mí es el Espíritu del hombre, y yo en vosotros es el Espíritu de Cristo, o la luz de Cristo. Estas tres cosas combinadas son una llave maestra que puede mover montañas. Literalmente, cuando dice, si tuvieres fe como un grano de mostaza, es decir, si fueras fieles como un grano de mostaza, entonces le dirías a esta montaña, muévete, y lo haría. ¿Por qué razón? Porque en aquel día vamos a entender que el testimonio del Padre lo recibimos por el Espíritu de Dios, alcanzamos conciencia mesiánica y sabemos que somos hombres, así como decía la hermana Alejandra hace un rato, somos hombres tal como el hombre de santidad. No tenemos que ser superhéroes, seres extraterrestres. Podemos alcanzar esa plenitud de poder si nosotros realmente tuviéramos la fidelidad de un grano de mostaza. Así que el que tiene mis mandamientos
y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Es bien importante entender que dice a él, no en él. Entonces es una manifestación cara a cara. Y le dijo Judas, bueno, sí, vamos a leerlo. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Este con, ahí sí, es un en. Estaremos en él. ¿Cómo es que se hace morada? Y por eso es que dice el apóstol Pablo, ¿no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? Entonces, la forma en la que Dios el Padre y su Hijo Jesucristo hacen morada en nosotros es a través de ese Espíritu de verdad. Es ese Espíritu que nos llena, que nos trae plenitud, que nos trae conocimiento perfecto y verdad. Y es en cuando entonces nosotros sabemos que Dios está morando en nosotros. Eso, hermanos, es poder del sacerdocio de Melquisedec. El poder saber que haremos las obras con poder y con autoridad. Por eso es que no necesitamos imposición de manos. La imposición de manos es simbólica para que entremos en conciencia mesiánica, pero en realidad el sacerdocio de Melquisedec se recibe por convenio y juramento. Y entonces, dice, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Este, ahora sí, es el Espíritu Santo hecho persona. Es la persona llamada Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Así como el ángel de Jehová, que fue a Egipto a matar a los primogénitos, pero a las familias que les vio la marca, las preparó para que entrara en esas casas el Espíritu de Jehová, o sea, el Espíritu de Cristo. Y entonces se volvieron en familias sabias, de buen entendimiento, en fin, muchas otras virtudes que les permitieron salir de Egipto. Ah, ahorita ya se me acabó el tiempo, hermanos. Bueno, voy a abrir muy brevemente la última sesión, nada más para darle tiempo a la hermana Alejandra y concluimos. ¿Sale? Ok, hermana Alejandra, no sé si ya entró, de hecho, sí, ya. Adelante, hermana Alejandra, usted había Sí, levantado la mano. sí, gracias. Hermano, nada más quiero confirmar que entendí bien. El espíritu de nuestro Padre Celestial, que es el espíritu creador, que es el que nos permite desarrollar nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo. Entonces en ese orden, es el espíritu de nuestro Padre, el espíritu creador, el espíritu de Jesucristo, pero se combina con el espíritu de verdad. El espíritu de verdad proviene del creador, de Dios, y es una energía. Ajá. Y esa energía es la que nos permite desarrollar nuestro testimonio y ir aprendiendo. Y ¿Es correcto?
posterior a esa triangulación, a que nosotros nos enlazamos con nuestro Señor Jesucristo, este Espíritu de verdad y nuestro Creador, es que entonces el Espíritu Santo hace su presencia en nosotros. ¿Es así? Ajá, así es. Ok. Ya que hemos alcanzado eh, buen entendimiento con Dios y con Cristo a través de el Espíritu de verdad, que es la energía, entonces viene ahora sí el personaje llamado Espíritu Santo, el cual nos puede instruir y nos puede hablar literalmente, o aunque no es necesario, porque cuando ya recibimos a este personaje, el entendimiento espiritual es tan claro que no se necesita una manifestación física del Espíritu Santo. Y es cuando entonces viene eso que decíamos, el poder conocer la mente de Dios. ¿Por qué? Porque ya sabemos cuál es su voluntad. Y evidentemente, este personaje también es un intercesor, es un ayudante de Cristo para interceder ante el Padre y con ello traernos santificación y purificación, que son las dos etapas finales de los seres mortales en esta tierra. La purificación y la santificación se supone ya sería por lo único que deberían de estar trabajando los santos de los últimos días. Pero como los bautismos son muy rápidos, entonces resulta que apenas estamos aprendiendo a convertirnos. No Y un obstante, comentario final, hermano. Ok, sí, pasa, o sea, evidentemente ese es un proceso y nosotros vamos desarrollándonos. Y si entiendo bien, por ejemplo, y de la misma manera, la fe, la esperanza y la caridad son dones. O sea, no son cosas que nosotros tengamos, son cosas que nosotros pedimos y que exacto. recibimos en función de esta experiencia, de esto que sucede y que está sujeto a los deseos de nuestro corazón y a nuestras acciones. Ujú, Me puedo es imaginar. correcto. Ok, muchas Y gracias. entonces, esa búsqueda de fe, porque no todos la tenemos, la vamos desarrollando, pero viene a causa de la vocación, de ese llamado que está dentro de nosotros. Y ese llamado principalmente es a descubrir nuestra identidad, de saber quiénes somos. Si realmente eh, hay un Dios al cual podemos llamarle Padre. Generalmente escuchamos que nuestra identidad es ser hijos de Dios. En realidad no, en realidad no somos hijos, pero podemos llegar a ser. Y lo mejor de todo es que se nos va a tratar como verdaderos hijos y podremos formar parte de la iglesia verdadera, reino, y estar incluso en las reuniones de los Elohim, de los poderosos. Todo gracias al sacrificio de Jesucristo. Todo gracias a que Él hace posible esto. Y a su ayudante, el Espíritu Santo, el Paráclito. Este personaje que nos trae santificación y purificación. Pero eso se logra a través de respiración. La respiración, hermanos, es un factor importante y por eso les decía al principio de la clase. La biología y la espiritualidad son dos cosas que van a estar muy enlazadas a través de este espíritu, porque el Espíritu Santo, el espíritu no el paráclito, sino el neuma, el ruach, o más bien la ruach, perdón, eh, es lo que entra por nuestra nariz y
y la exhalamos. Es el ciclo de comunicación, hermanos. Lo que entra y lo que sale. ¿Qué entra a nuestro corazón y qué sacamos de nuestro corazón? ¿Cómo es que nos comunicamos con el Espíritu? A través de palabras soeces, majaderías, groserías, ah, o lo hacemos en espíritu de verdad. Si no nos comunicamos en espíritu de verdad, entonces, hermanos, estamos fracasando, estamos engañándonos a nosotros mismos. Mi exhortación, hermanos, en esta ocasión es que, uno, tengamos conciencia mesiánica. No podemos pasar la vida sin saber a qué venimos. Segundo, necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios. Y eso solamente se logra si estamos buscando anhelosamente, íntegramente, uh, con todo nuestro corazón, la verdad. Si creemos que ya la tenemos y que ya no hay nadie más que pueda enseñarnos, entonces ahí ya le cerramos la puerta al Espíritu de verdad. Y entonces cualquiera puede venir a engañarnos. Dejemos que el Espíritu de verdad obre y que sigas el curso de tal forma que nos lleve hacia nuestro destino. Esa es la predestinación. Y luego, ya por último, hermanos, hagamos firme nuestra vocación y nuestra elección. Que seamos colocados sobre la roca, en donde nadie nos va a poder tumbar. ¿Vendrán tempestades? Por supuesto que sí, pero ciertamente poderoso es el Señor que nos va a librar. Confiemos en que Él está ahí, pero sobre todo, hermanos, confiemos en la obra de nuestro Salvador Jesucristo, porque Él es el que hace posible que nosotros, de ser polvo, lleguemos a ser hijos de Dios, lleguemos a ser coherederos con Él. Es el que hace posible que seamos llamados reyes y reinas, sacerdotes y sacerdotisas. Seámosle fieles. Bueno, seámosle fiel a Cristo. No hay mejor demostración de amor que a través de obedecerle. Y de la misma manera, hagamos que dentro de nosotros crezca ese espíritu, se desborde y llenemos a otras personas con ese buen espíritu. Lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Hermano, un último comentario. Fíjese que yo en la semana, precisamente buscando lo del espíritu y esto, yo compartí algo referente a los mayas porque me sorprendió muchísimo. Solamente se lo comento porque me llamó, hay lo que se llama el espíritu colectivo. O sea, cosas que se comparten a nivel mundial, que todos desarrollamos cosas. Es muy interesante la manera como esto que usted nos está enseñando ahorita respecto al espíritu se manifiesta en otras culturas, por ejemplo en los mayas. Y yo por eso lo compartí en el chat. Chéquelo, hermano. Me llamó mucho Claro la que sí. atención. Muchas gracias. Al Muchas contrario. gracias por la clase. Y, Buenas noches. buenas noches, hermana. Les exhorto también, hermanos, a que podamos ver cómo en otras culturas el espíritu también está manifiesto. En el fuego, en el viento. En el agua está la manifestación de la madre y el espíritu, más bien, la tierra es donde podemos también observar cómo interviene la madre. Entonces ya estamos viendo ahí, empezando como a entender por qué entonces aparece la madre en el proceso de santificación y purificación. Todavía nos falta un poquito más para llegar a ese punto de hablar sobre nuestra Madre Celestial, pero ya nos estamos acercando. Entonces, hermanos, pues cenen rico y a dormir. Vamos a terminar con una oración
Y hermana, hermana Adriana, ¿usted podría ayudarnos con la oración? Hermano Juan Carlos, ¿están terminando la clase? Sí, Ay, mire, es que yo tuve cosas que hacer allá en la iglesia, pero bueno, ya ni modo. no se preocupe, hermana, ya está grabada. Creo que sí, también esta sesión. Está grabada y entonces la subo. Está bien, gracias, Bueno, hermano. No hay de qué, hermana. permiso, hago Sí, la oración. Bendito y amoroso Padre Celestial, que moras en los cielos, estamos muy agradecidos, Padre, por este hermoso día de reposo que hemos tenido. Gracias, Padre, por haber tenido esta hermosa clase con el hermano Juan. Gracias por todo el conocimiento que nos brinda, que nos das. Y gracias por tu evangelio, gracias por tu creación. Y gracias, Padre, por el amor que tiene por cada uno de nosotros. Te queremos pedir que en esta noche podamos terminar este día, esta noche, con mucha paz, con mucho gozo y regocijo y saber que tú eres un Padre amoroso, que nos amas y que quiere lo mejor para cada uno de nosotros y que nosotros tratas de que nosotros vamos a esforzarnos para poder llegar a tu presencia. Siempre, Padre, nos perdonas, siempre nos ayudas en todas las cosas que te pedimos y que necesitamos. Padre, te pedimos perdón también por nuestras flaquezas y por nuestros pecados. Y te pedimos nuevamente, Padre, que nos bendiga durante este resto de este día y que bendiga a cada uno de los hermanos y a todos los que necesitan de ti. En el nombre de Jesucristo, amén. 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 Muchas gracias, hermanos. Amén. Cuídense mucho, que el Señor Muchísimas les bendiga y les dé Gracias, fortaleza. hermano. Juan, gracias, hermano. Que Dios lo bendiga. Gracias. Juan, nos Sí, vemos, escucho. nos vemos el martes. Sí, ¿Cuándo es la próxima clase? como ¿Este les debo martes? varias, nos vemos este martes para que ¿A podamos, qué hora? a la misma hora, 7:15, tiempo de México. Bueno. Muchas gracias, hermanos. Gracias, Juan. Gracias, hermano. A todos. Bye. Bye.